¿Alguien le ha pedido alguna vez que hiciera algo desagradable o quizás hasta algo peligroso para el Señor? En mi propia vida, pienso en ocasiones cuando me ha tocado llamar a alguien por teléfono que no quiere hablar conmigo, quizás para hablar con ellos acerca de problemas, o cuando me ha tocado visitar la casa de alguien para hablar del pecado en su vida. Aún así, en estas ocasiones, sé que el Señor quiere que yo lo haga y por tanto trato de animarme a hacerlo por más desagradable que sea. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo quería animar a Timoteo a hacer algo peligroso y quizás desagradable. Quería que Timoteo hiciera un viaje largo en un barco para llegar a verle en Roma antes de su muerte. Timoteo no solamente habría corrido riesgo en la alta mar, sino también al llegar a Roma, porque en ese entonces el emperador Nerón había comenzado una ola de persecución en contra de los cristianos. Pero a pesar del peligro, el apóstol Pablo quería que Timoteo, a quien él llamó mi hijo en la fe, quería que Timoteo llegara a él para orar con él, para darle fuerza antes de su muerte. Como ya hemos visto, una gran porción de este libro, la segunda carta de Pablo a Timoteo, tiene que ver con el animar a Timoteo a tener valor frente al peligro. Vimos la semana pasada cómo Pablo animó a Timoteo a tener valor en base de la buena crianza que él había recibido a manos de su abuela y a manos también de su madre. Ahora en versículo 6 le da otra razón para tener valor. Pablo le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Timoteo tenía un don milagroso. ¿Cuál de los dones mencionados en textos como la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 12, cuál de esos dones habría tenido Timoteo? No sabemos. Pero aquí vemos cómo lo recibió. Lo recibió en la única forma que era posible recibir un don milagroso, por la imposición de manos de un apóstol, y en el caso de Timoteo era el apóstol Pablo que le había dado este don. Este versículo confirma lo que dice Hechos capítulo 8, 18. ¿Se acuerda usted? Ahí el mago, Simón el mago, vio que los dones milagrosos se daban por medio de la imposición de manos. ¿La imposición de manos de cualquier fulano? No. La imposición de manos de los apóstoles. Y por esta razón, y otras más, nadie hoy en día puede hacer un verdadero don milagroso. Nadie hoy en día habla otro idioma sin haberlo estudiado. Nadie hoy en día camina sobre el agua. Nadie hoy en día resucita a muertos después de estar muertos ellos 3 o 4 días. Los dones milagrosos se daban solamente por la imposición de manos de los apóstoles en el tiempo cuando no tenían la revelación completa de Dios. Pero Timoteo sí tenía su don milagroso, y el pensar en ese don le habría dado confianza en la presencia de Dios en su vida. Hoy es la palabra inspirada de Dios, la cual tenemos en su totalidad, que nos da confianza y valor frente a lo desagradable, frente a lo peligroso, ya que tenemos la revelación de Dios en su forma completa. Esperamos seguir hablando, mayormente los lunes, acerca de otros factores que habrían dado valor y ánimo a Timoteo para llegar a Pablo en Roma antes de su muerte. Gracias por haberme acompañado en este estudio.